Hola amigos, soy Alberto Cannon y les voy a leer El Observador, mi libro El Observador del Génesis, del relato poético a la explicación científica. El relato de la creación del Génesis. ¿Solo una introducción a las escrituras bíblicas? ¿Qué esconden sus versos? ¿Mito, invención o realidad científica? Este libro intenta abordar un tema que por lo general es incómodo de ser tratado, tanto para el científico como para el religioso. La ciencia descarta de plano el relato, primero con risas, luego con enojo, y la Iglesia Católica lo ha relegado a una simple introducción a las Sagradas Escrituras. El relato de la creación es un texto religioso con enseñanzas religiosas, se dice. No hay ciencia en él, no debemos buscar explicaciones científicas. Claro, por supuesto. Pero debo reconocer que siempre he sido un duro crítico del Génesis. Siempre estuve entre los que disimulaban la sonrisa y cambiaban de tema para no discutir. Hablar del Génesis y de la creación en particular me resultaba impensable hasta hace unos meses. Ya va a ser un año desde que mi hijo menor me preguntara acerca de Dios con gran interés, más del que normalmente solía tener. En aquel momento charlamos, le expliqué todo lo que pude dentro de mis conocimientos y acordamos leer los libros sagrados de las religiones principales para ampliar más los conceptos. Así que empezamos por leer primero la Biblia, como principal libro del catolicismo, judaísmo, islamismo, para luego seguir con el Bhagavad Gita del hinduismo, budismo. Al leerle la Biblia, cuando estábamos avanzando con el libro de José, tuve lo que podríamos llamar una revelación. En un momento comprendí el porqué de la Biblia, el porqué de la creación del pueblo elegido, el motivo de la venida del Mesías, la creación, el Edén, las políticas de la Iglesia Católica, la tarea trascendental del pueblo judío, el politeísmo, el monoteísmo y mucho más. Fue tal la conmoción que me provocó este descubrimiento que decidí escribirlo y lo volqué en mi libro Un único Dios. La explicación del relato de la creación del Génesis iba a ser parte de ese libro. Pero luego de analizarlo con mi corrector y asesora literaria decidimos que era mejor separarlo en un libro independiente, ya que ameritaba un trato especial. Al concluir con el libro Un único Dios en agosto de 2011, volví sobre el relato de la creación del Génesis y me aboqué a resolverlo. Era claro para mí que el Génesis era un relato real, eran hechos que podían haber ocurrido, pero que estaban de alguna manera enmascarados. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era la piedra roseta que me permitiría interpretar la narración? La clave, descubrí, era que el relato, el texto, era una narración de alguien que contaba lo que veía. Esa era la clave. Ese era el tablero, por decirlo así, sobre el que había que montar las piezas de este rompecabezas. En el texto de la creación existía un observador, un narrador, no eran solo versos. No, estaba claro que era un relato, el relato de un observador. Al introducir esta variable, el observador, narrador, todo cobró sentido. A partir de allí lo demás fue simplemente buscar las preguntas correctas. ¿Fue una visión o una revelación? ¿O ambas? ¿Qué tiempo le llevó la visión? ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su ubicación? La ubicación era determinante. El observador y su ubicación eran las piezas fundamentales para comprender el relato de la creación. Este libro describe el camino que debí realizar desde la Biblia hacia la ciencia en un ida y vuelta permanente hasta lograr desentrañar el misterio. Los animo a que me acompañen en mi descubrimiento. Tomemos una taza de café, busquemos un sillón cómodo y dejemos de lado por un momento los preconceptos. Abramos nuestra mente y observemos qué misterios han estado ocultos detrás de los versos del Génesis por más de 3000 años. Capítulo 1. La Biblia, el Génesis, la creación. 7 días. ¿Quién no se ha preguntado? ¿7 días? Sí, la verdad, ¿quién no? Además de mirarnos de reojo, una media sonrisa maliciosa, ciertamente es así.
cada vez menos personas pueden creer que Dios haya creado los cielos y la tierra en 7 días. ¿Y los dinosaurios? Bueno, para el momento en que surge esa pregunta, meramente retórica por supuesto, ya nos encontramos enzarzados en una discusión que posiblemente avergüence hasta el barra brava más pintado. Por lo general, hablar del Génesis nos lleva indefectiblemente a una división irreconciliable entre ciencia y religión. Al parecer, una invalida a la otra. Si el Génesis dice 7 días y la ciencia ha probado que fueron 6.000 millones de años, todo apunta a que algo está mal, obviamente, en la Biblia. Es difícil que podamos afirmar que el análisis de la ciencia esté mal, más allá de posiblemente 100 millones de años más, 100 millones de años menos. Por lo que, siguiendo esta lógica, tomaremos de base para realizar este análisis lo que la ciencia sostiene que fueron los primeros momentos del sistema solar y de nuestro planeta la Tierra en función de los actuales descubrimientos. Bien, si el sistema solar y la Tierra llevan más de 6.000 millones de años desde que eran apenas una nube de polvo y gas estelar flotando a la deriva en nuestra bella galaxia, ¿cómo es que llegamos a esos 7 días? Claro, ya sé. No me lo digan. Pura superchería, mitos, cuentos antiguos de mitologías varias. Bien. No los culpo. Así pensaba yo hasta que leyéndole la Biblia a mi hijo menor descubrí que en los textos del Génesis algo andaba mal. O bien, algo en los textos sagrados llamó mi atención y por un momento me detuve a observarlos y pensé, ¿y si el Génesis tuviese sentido? ¿Qué pasaría si la narración coincidiera con la explicación científica? ¿Qué pasaría si el texto del Génesis fuese la visión de alguien que ha visto la creación del sistema solar como en una película? Y recordé cuántos descubrimientos se han iniciado con esa simple frase. ¿Y sí? Y sí, intentemos enfocar el tema desde esta perspectiva. Total, ¿qué podríamos perder? Por supuesto, debo aclarar en este punto que yo creo en Dios. Creo que Dios ha creado todo. Soy lo que se llama un creyente. Filosóficamente me inclino más hacia el lado hinduista budista que hacia el católico judío musulmán. Pero como el Dios es el mismo en ambos casos, no veo conflicto en leer los libros sagrados de ambas religiones y analizar lo que Dios le ha dicho a los hombres, sean estos de la Mesopotamia o del Valle del Indo. Bien, vayamos entonces a ver qué nos ha dicho Dios. Capítulo 2. Miles de millones. Primero reflexionemos sobre los nunca bien ponderados 7 días. Por supuesto, los 7 días bíblicos debían tener algún tipo de explicación, pensé, y me aboqué a resolver. Lo primero que se me ocurrió fue que Dios era infinito, posiblemente un día de Dios podría durar 1.000 millones de años, por lo que 7 días de Dios bien podrían ser 6.000 millones de años. Ustedes dirán, ¿por qué 6.000 millones de años? Bueno, porque actualmente se calcula que desde la nebulosa original al presente han transcurrido 6.000 millones de años y 4.600 millones de años desde la consolidación de la Tierra. Aunque Occidente no ha manejado cifras tan importantes, y al decir cifras importantes me refiero a guarismos tan grandes como de miles de millones de años en sus mitologías, puede ser interesante observar que en India, para la época en que se escribió el Génesis, ya estaban acostumbrados a pensar números de esa magnitud. Por ejemplo, según las escrituras védicas, los 4 yugas o eras formaban un ciclo de 4.320.000 años, un maha, yuga o gran era, que se repite una y otra vez. La primera es la Satya Yuga o era de la verdad, de 1.728.000 años de duración. Es la era de oro, según otra clasificación. Luego viene la Dwapara Yuga o segunda era, que abarca 1.296.000 años, con un promedio de vida supuesto del hombre de 10.000 años. También denominada Era de Plata. La tercera era, Treta Yuga,
duró unos 864.000 años y en ella el promedio de vida que tenía un hombre era de 1.000 años. También es conocida como era de bronce, aunque no se pretende que coincida con la edad de bronce de la India. Finalmente, la Kali Yuga o era de riña de 432.000 años de extensión, donde el promedio de vida de un ser humano sería de 100 años. Al comienzo de ella, hace 5.100 años. Denominada era de hierro, tampoco se pretende que coincida con la edad de hierro de la India. Interesante, muy interesante. Hasta aquí no encontré inconvenientes de sopesar los 7 días. Si uno cree en Dios, lo normal a mi entender sería creer que es infinito, por lo que la relación miles o millones de años, días de Dios, no me ha generado ningún conflicto. Sigamos. Analicemos ahora la explicación que nos brinda la ciencia acerca del nacimiento del sistema solar y de nuestro planeta Tierra para, de esta manera, luego, poder compararla con el texto del Génesis. Los invito a situarnos en el lugar y en el tiempo. Vayamos hasta ese momento en el que todo se inició en nuestro pequeño rincón del universo. Hace 6.000 millones de años, una nube de gas y polvo estelar, lo que se denomina una nebulosa planetaria, flota a la deriva en el espacio. Esta nebulosa, esta nube de polvo y gas estelar, es el producto residual de una estrella que luego de su muerte como supernova, estrella que explota en su muerte, en su estadio final, esparce en el espacio los materiales que ha producido en su interior a partir de elementos más simples. Los elementos creados en ese horno estelar, ahora más complejos, componen esta enorme nube de polvo, hielo y gas que flota plácidamente a la deriva, nuestra nebulosa local. En determinado momento esta calma, este flotar plácido, se ve alterado por la llegada de ondas de choque, producidas posiblemente por la explosión de otra supernova, otra estrella que termina sus días en las cercanías. Estas ondas de choque, estas olas que impactan y sacuden a nuestra apacible nebulosa, desencadenan en ella su contracción y al contraerse comienza a girar y a achatarse. Este disco achatado, que es ahora nuestra nebulosa planetaria, conduce la mayor parte de la energía hacia el centro, donde ésta se acumula. Este enorme cúmulo de materia, en su mayoría gas, hace que bajo su propio peso y por efecto de la gravedad colapse, iniciando así la combustión de la incipiente estrella central, el Sol. La misma fuerza de gravedad, la misma fuerza gravitacional que genera la acumulación de materia en el centro y como consecuencia la creación de una estrella, en nuestro caso el Sol, también produce remolinos y grumos en el disco de polvo en el que se ha convertido la nebulosa original y que ahora gira lentamente alrededor del Sol. Estos grumos que giran como remolinos sobre sí y que continúan su viaje en torno al centro, son los nodos que van a dar origen a los planetas. Estos planetas primigenios, estos nodos o remolinos de materia estelar, continúan su camino en torno al Sol, pero no con un movimiento circular, sino en forma de espiral cayendo hacia él, acercándose un poco más en cada vuelta, en cada órbita, por lo que se deduce que cuando iniciaron sus giros, los remolinos originales se encontraban más lejos de los planetas terminados que los planetas terminados se encuentran actualmente. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese acercamiento al Sol por ese camino en espiral? Bien, lo que ocurrió fue que esos planetas bebés, podríamos decir, fueron limpiando de escombros, polvo y gas el espacio por donde pasaron. Y de esa forma acrecentaron sus masas con la materia capturada. Entonces, recapitulemos y observemos el panorama general. Primero, surge una nube de polvo y gas caótica que flota en el abismo interestelar, fruto de la explosión previa de alguna supernova que desperdiga en el espacio su materia. Segundo, se genera un disco de acreción a partir de esa materia que va a dar origen primero al Sol y luego a los planetas.
Tercero, ese disco es en sí mismo una nube de polvo y gas que los planetas, al orbitar, irán limpiando del espacio circundante. Al barrer ese material, al atraerlo hacia sí, los planetas incrementarán su tamaño con el polvo y gas capturado. Muchas de esas rocas, polvo y hielo remanentes de aquella nube son los meteoritos que aún hoy continúan precipitándose a la Tierra y que han dejado tan marcada la superficie de la Luna y de nuestro propio planeta. También el viento solar, producto de la combustión nuclear del Sol, limpia el espacio circundante del material liviano y lo desaloja hacia los confines del sistema. Mientras esa ola de gas y polvo liviano es expulsada por el viento solar, vuelve a ser capturada en su camino por la gravitación de los planetas, que encuentra su paso, acrecentando así un poco más la masa de cada uno de ellos. Bien, ya tenemos entonces planetas primitivos que giran en órbitas casi circulares en torno al Sol, porque al estabilizarse el movimiento general del sistema, dichas órbitas han dejado de ser espiraladas. Estos planetas, que estuvieron recibiendo material del gas y polvo del espacio, posiblemente, muchas veces en forma de colisiones violentas, tienen que haber existido en ese momento en estados de lava fundida, en el caso de los planetas no gaseosos, porque la fricción genera calor y las colisiones de esa materia produjeron muchísima fricción, lo cual derivó en un gran aumento de temperatura que derritió las rocas y el polvo, uniendo todo ello en masas únicas, por lo general de forma casi esférica. Los planetas, al recibir cada vez menos impactos, comenzaron a enfriarse. Y al enfriarse generaron una cáscara, una costra, una superficie sólida, una corteza terrestre sobre la que actualmente caminamos. No solo se formó la superficie, sino que además los gases que se liberaron y quedaron atrapados por la fuerza de gravedad dieron lugar a una atmósfera, como en el caso de nuestro planeta Tierra, y la atmósfera cuyos gases hoy respiramos. Por su parte, el hielo de la nube original, también atrapado, originó el agua y por consiguiente su acumulación generaría los mares, los ríos, la lluvia. Bien, muy bien. Ahora pensemos cómo fue ese tiempo en que el planeta, aunque ya se había enfriado bastante como para que la costra terrestre se formara, aún era demasiado caliente como para que el agua lograra acumularse en forma líquida sobre la superficie. En esa época el ciclo de evaporación, condensación, lluvia era mucho más rápido debido a las altas temperaturas de la superficie. En ese tiempo la humedad era verdaderamente insoportable. Lluvias y tormentas eléctricas se sucedían sin solución de continuidad. La lluvia se evaporaba tan solo tocar la tierra. Un cielo impenetrable, mucha niebla y una luz del sol que apenas lograba filtrarse. Seguramente habría sido imposible para una persona de haber podido estar en la superficie, haber visto las estrellas o el mismo sol, debido, por un lado, a lo cerrado de las nubes y la niebla, y por otro, a causa del polvo remanente que aún flotaría en el espacio entre los planetas en formación. ¿Suena muy complicado o difícil de imaginar? Sí, es posible. Me parece que un buen ejercicio para ubicarse en esa situación sería imaginarse estar en medio de una fuerte tormenta de arena y una vez allí intentar ver el sol. Seguramente veríamos la luz, el resplandor que nos rodea, pero difícilmente podríamos identificar con exactitud la fuente, el origen de esa luz. El polvo, la arena que vuela en la tormenta, ese polvo en suspensión nos impediría ver el sol. Por otra parte, mientras afuera se desarrolla esta tormenta de arena, aquí adentro, en la atmósfera del planeta, nos encontraríamos en medio de una lluvia hirviente, torrencial, nubes, rayos, relámpagos, además de erupciones volcánicas, lluvias de cenizas y vapores venenosos. Ciertamente, todo un escenario, un tremendo escenario, un escenario muy distinto del actual.
Este escenario, en el que hoy probablemente no duraríamos vivos ni un minuto, crearía las condiciones ideales para iniciar el camino de la vida. Humedad, temperatura, rayos cósmicos, radiación solar, que impactaban sin casi ningún impedimento. Condiciones ideales que crearían los primeros aminoácidos, las primeras cadenas moleculares, cadenas que luego darían origen a organismos más complejos. Ahora que las condiciones están dadas, vamos a adentrarnos en el siguiente paso, la evolución de la vida. Capítulo 3. Y en este rincón, la vida. Ya vimos antes que la vida, como la conocemos en nuestro planeta, se inició con y en el agua. El agua tiene un papel fundamental para nuestro tipo de existencia. Pensemos que nosotros, los humanos, estamos compuestos por un 70% de ese elemento. Casi podríamos decir que somos animales acuáticos adaptados a la superficie. Bien, debemos situarnos en el lugar y pensar que de manera simultánea el planeta se enfría, el agua permanece en estado líquido por más tiempo y se acumula en los lugares más bajos por simple efecto de la gravedad. Este océano inicial, al parecer, era uno solo y las tierras como continentes también. La ciencia llama hoy a ese supercontinente único Bálvara Pangea. Pangea no permanece como único continente, sino que se fractura y sus segmentos derivan y navegan, por decirlo así, sobre la lava fundida que está debajo de la corteza y dan lugar a los continentes que hoy conocemos. Realicemos por un momento un raconto y pongamos todos esos hechos en perspectiva. Observemos que la vida, al evolucionar, surge primero en el mar y luego migra a la Tierra. Mientras el supercontinente Bálvara Pangea se fractura y se desplaza por el globo terráqueo hasta ocupar los lugares que nos son familiares hoy, en el mar, donde la vida creó animales, también se generaron las plantas, las que pasaron a la tierra y se convirtieron en la vegetación terrestres, árboles, pastos, etc. Algunos de esos animales marinos que habían salido a la tierra mientras evolucionaba, volvieron al mar donde continuaron su evolución. Por ejemplo, los cetáceos, las ballenas, los delfines, etc. Otros de estos animales primigenios se habituaron a vivir en la superficie y dieron lugar a los famosos dinosaurios, quienes reinaron sobre el planeta durante unos 170 millones de años. No quiero abrumarlos ni agobiarlos con la historia de nuestro mundo, seguramente muchos están familiarizados con ella, pero es importante que la refresquemos e intentemos notar determinados detalles, porque son pistas imprescindibles para comprender el tema que nos ocupa. Sigamos, con una pequeña acotación. Los dinosaurios surgen unos 230 millones de años atrás y desaparecen, se extinguen hace aproximadamente 65 millones de años. Si tomamos en cuenta que la especie humana, el primer Homo, aparece recién en los últimos 2 millones de años, comprenderemos que dinosaurios y humanos nunca convivieron. Entre el primer dinosaurio y el primer hubo un lapso de 60 millones de años, lo suficiente como para que no se hayan encontrado nunca. En este punto me gustaría enfocar la atención sobre algunos detalles de la evolución de la vida que cuando analicemos el Génesis van a cobrar cierta importancia. Es importante señalar que algunos dinosaurios fueron voladores, como el pterosaurio, y es posible que hayan tenido sus hábitats en las playas. Pensemos que estos animales tenían alas, como la de los murciélagos, y que no eran aptas para carretear como un avión o como un pato, sino que necesitaban lanzarse desde alguna zona alta, algún risco elevado para iniciar hacia el vuelo. Y para eso, ¿qué mejor que un acantilado sobre el mar? Algunos de ellos fueron animales muy grandes que llegaron a tener 12 metros de envergadura, casi como una pequeña avioneta. También, y muy importante, es recalcar
que los seres humanos han sido los últimos en aparecer en esta historia, la historia de la evolución. Bien, como habrán notado, el sistema solar tardó en formarse unos 6.000 millones de años y el hombre hizo su aparición en los últimos 2 millones de años. Por lo general es común que se compare esos 6.000 millones de años con un año de 365 días, en el que la nebulosa empieza a colapsar el 1 de enero y la especie humana hace su aparición a las 11 de la noche del 31 de diciembre. El hombre tiene su momento al final, muy final de todo el proceso. Creo que este breve raconto de la historia de la Tierra nos permite contar con la base de información suficiente y necesaria para poder realizar nuestra comparación. Así que, probemos.